Bueno, bienvenidos a un video de seguimiento del canal de Telegram sobre las operaciones de la semana, de lo que pasó en la semana del 6 al 10 de junio. Como siempre, antes de iniciar el video, recordarles que esto obviamente no debe tomarse como inversiones, simple y llanamente para fines educativos. Bueno, esta semana digamos que estuvo algo más movida en cuanto a términos de operaciones. Algunas operaciones tuvimos en la metodología BTS. Los mercados siguen muy volátiles, pero siguen muy encontrados entre corto plazo, largo plazo. Vemos que todo se alinea poco y por eso hemos tenido, digamos que restringidas las operaciones del BTS. Entonces iniciemos la semana. Lo primero es que el lunes tuvimos una operación del oro que salió negativa. Llegó a nuestra zona, fíjense que veníamos de un proceso de distribución clarísimo. Tuvimos un proceso de acumulación. El mercado pasa por encima del último punto de acumulación. Tenemos una clara entrada en 3 minutos en el oro y definitivamente cruzó la zona. O sea, sin parar, no tuvo ningún problema en cruzar la zona completamente, no existió rebote alguno y pues obviamente es una operación perdedora y digamos que no es muy motivante arrancar la semana de esta manera, pero esa es la metodología y esto es la única operación que tuvimos el lunes. Entonces, bueno, para el martes no tuvimos operaciones y es por lo que les comento, porque los mercados no están alineados entre corto plazos y largo plazos en los portafolios, digamos que no en los portafolios, sino básicamente en los activos que estamos revisando para efectos de la metodología del BTS que estamos presentando en el canal. Entonces, hemos empezado a pensar en mostrarles algunas cosas adicionales de las cuales Alfonso mostró una operación de cierre de gap esta semana, en donde los índices tenían un gap al alza y en la medida que los índices suben y cierran el gap, él realizó varios cortos, fue más de una operación en el Dow Jones. Entonces en este nivel, después de que cierra el gap, se vende, cuando frena el mercado se vende y creo que le tomó varios intentos y por aquí están los posts de varios intentos en los cuales definitivamente una vez en el mercado, aquí fue el primer intento y aquí fue el segundo intento y la operación salió positiva. Esas son algunas de las operaciones que hacemos que no tienen nada que ver con la metodología BTS y que obviamente no hacen parte del, digamos, del conteo o del track record que estamos llevando para efectos de transparencia del trading room. Pero como hemos tenido tan pocas operaciones del BTS en estos días, pues hemos pensado en presentarles cosas adicionales para mantener la dinámica del canal. Entonces, bueno, esto es lo que decimos acá, operación de cierre de gap en varios intentos y de resto, y aquí está la conclusión de la operación, fíjense que ya había sacado el objetivo 1 y va por el objetivo 2, entonces completa la operación, es una operación bastante sencilla de revisar y eso fue lo que tuvimos más o menos el martes. El miércoles hay algo interesante que les quiero mostrar por acá. Esta es la gráfica del S&P de 2 minutos. Fíjense que esta es la zona de largo plazo y el mercado viene lateralizado en un proceso de acumulación lateral, que es una de las dos modalidades de acumulación. Fíjense que tiene unos pisos sobre este mismo nivel y aquí lo que hace hacia la zona es frenar antes de la zona, ¿cierto? Y cuando tiene todos estos pisos, básicamente hace esta maniobra de manipulación quebrando todos estos pisos, tocando la zona y rebotando. Fíjense que por más de que no nos siguen saliendo señales, en ese específico momento las zonas, fíjense cómo funcionan en un mercado tan volátil como este, escasamente toca la zona y sale digamos que disparado, sale un buen movimiento al alza. Entonces las zonas están funcionando aunque no tengamos algunas alineaciones en algunos otros activos. Listo, eso en cuanto al miércoles. El jueves, ¿qué tuvimos? Bueno, el jueves fue rollovers de los contratos de futuros para los índices y el día de hoy fueron rollover y entre ayer y hoy realmente fue el rollover de las divisas también, pero estamos cambiando de contratos de junio a septiembre en el tema de futuros para los que operen futuros y cuando sucede esto pues va trasladándose la liquidez de un contrato al otro y entonces pierde liquidez el primero ganando liquidez el de septiembre, ¿verdad? Y a veces se presentan movimientos extraños, no es el día más recomendable para operar. Realmente aquí lo único que vale la pena mostrarles del jueves es algo que les mencioné iniciando el día
y esta es la gráfica de 60 minutos del Standard Poor's. Entonces, fíjense que estamos en un proceso de acumulación clarísimo, ¿cierto? Y tenemos unas zonas sobre las cuales estamos buscando compras. Pero aquí hay que ponerle un poquito de, no intuición, pero sí experiencia a las cosas. Fíjense que hoy viernes venía el dato de inflación y esto es ayer, ¿verdad? Pero con el cambio de rollover, perdón, con el cambio de contrato y el rollover de un contrato al otro, pierden liquidez y aprovechan a hacer movimientos importantes a veces para cogerlo a uno fuera de base. Por eso les mencioné estos pisos que se ven clarísimos, 1, 2 y 3 pisos casi en el mismo nivel, y esta línea que marcamos acá, porque era muy probable que el mercado, aprovechando esas condiciones que habían de rollover y demás, ¿cierto? Esa confusión y dato de inflación el día de hoy, iba a tratar de aprovechar a romper estos pisos, a ver qué hay aquí abajo, que fue básicamente lo que terminó haciendo, ¿verdad? Y esta es la gráfica de lo que sucedió cerrando la jornada. Fue en las dos últimas horas del mercado, y usualmente en la última hora del mercado, entre 2 y 3 de la tarde, cuando el mercado va a cerrar, cuando hay direccionalidad generalmente en el mercado de bonos cierra a las 2 de la tarde, y a veces esa liquidez del mercado de bonos institucional pasa al mercado de renta variable, y cuando hay direccionalidad básicamente la terminan empujando en la última hora. Fíjense que las últimas 2 horas del mercado, y específicamente la última hora del mercado, es muy direccional después de que habíamos estado todo el día en un rango importante. Entonces, para que lo tengan en cuenta, generalmente cuando ya el día está muy direccional, no es muy recomendable usar la última hora para hacer operaciones, digamos que en contravía de la tendencia general o del movimiento que se ha presentado durante el día. Tuvimos una operación del oro, que es esta, es una operación finalmente ganadora en el oro, después de tantos días de espera. Yo personalmente, desafortunadamente, me salí de esta operación porque sucede, me desesperé, el mercado estaba muy lento, y por acá me salí. La operación entró como a las 10 de la mañana, pero más de, llevaba, no, como a las 10 de la mañana llevaba más de media hora en la operación, y tal vez me salí anticipadamente viéndolo en este momento, pero la realidad es que consideré que eso debería ser. Esas conclusiones y esas consideraciones también hacen parte y son válidas y hacen parte de la experiencia de las metodologías. Sin embargo, para efectos de la metodología en sí, fíjense que se cumplió perfectamente, y una operación ganadora en el oro el jueves. Y finalmente pues salió el dato de inflación el viernes, y los índices completamente abajo, durísimo. No hay mucho más que ver realmente de la semana, aparte de que estamos terminando con los mercados más débiles de lo que empezamos. El S&P y todos los índices duro abajo. Entonces, bueno, ya realmente lo único que podemos esperar sí, no, mentiras, tenemos una operación del S&P también el día de hoy en 5 minutos. ¿Por qué tomamos únicamente esto es importante? Como el mercado estaba tan direccional por el dato de inflación, recuerden que cuando está tan direccional y los rangos están tan amplios, es mejor buscar las altas, digamos que dentro de las temporalidades pequeñas que nosotros miramos, 2 3 5 minutos y demás, tratar de tomar las más grandes, ¿cierto? Para que las confirmaciones sean lo más, digamos, sí, lo más conservadoras posibles, ¿no? Digamos que no se puede hablar de garantía, pero por lo menos ustedes no van a estar tomando sino las más, digamos que conservadoras, entradas conservadoras. Entonces aquí, fíjense, aquí empieza el proceso de acumulación, el mercado no está por encima, pasa, pero no está por encima, y aquí sí pasa, y tomamos una compra que termina saliendo en break-even. Esta operación ni siquiera llegó 2 veces, esta salió en break-even, y eso es lo que pusimos acá. Entonces, bueno, como resumen de la semana, tuvimos una operación el lunes difícil, negativa para iniciar la semana, una operación positiva. Entonces recuerden que esto está al doble del riesgo siempre, al doble de lo que las utilidades son, el doble del riesgo por operación. Entonces terminamos una operación break-even, luego terminamos la semana en +1, -1, +2, -3, un +1. Y lo único que podemos realmente decir es: continúa la alta volatilidad, sigue el miedo y la incertidumbre en los mercados. Por favor, controlen su riesgo, traten de operar lo más que ustedes vean claramente y que consideren que es lo más certero. Traten de no realizar muchas operaciones, el mercado está muy incierto y pueden perder dinero fácilmente. Entonces,
siguiendo adelante, a ver qué sigue, qué más nos da junio. Los espero la próxima semana y espero que les haya generado valor agregado. Nos vemos en el próximo video. Gracias.